Saludos, hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga poderosamente en esta hora. Me complace sobremanera volver a compartir con ustedes un pensamiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos es dada para revelarnos los planes, los deseos de Dios, sus propósitos para nuestra vida. Escuchar la palabra de Dios con atención, dijo Cristo, que es una evidencia, es una señal de que se es de Dios. Hoy queremos hablar de uno de los temas más neurálgicos en la vida de un hombre de fe, de una mujer de fe, en la vida de una congregación, y es el tema de la oración. La oración es vital para ser creyente, para ser cristiano y para ser guiado por el Espíritu de Dios. Por eso el tema de hoy creo que es recurrente para cada creyente. ¿Dónde inicia la oración? La oración, el tema de hoy es, la oración inicia en el corazón. En el corazón inicia la oración. Observe lo que dice Daniel 10:12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Pedimos en oración que el Espíritu de Dios nos dé sabiduría y entendimiento, que esta palabra nos sea aclarada en el corazón y que nos sea sembrada en el corazón, en el alma, para que nuestra vida cristiana comience a desarrollar la práctica de la oración como una santa, como una sagrada costumbre, que se convierta en una de nuestras prioridades. Para este nuevo año 2021 hemos puesto ante el Señor nuestro objetivo, nuestro propósito fundamental de crecer en nuestra práctica diaria de la oración, de hacer de la oración nuestro mayor recurso. Porque ¿qué es la oración? Dice una sencilla definición, que la oración es hablar con Dios. Y los buenos amigos conversan con frecuencia. Los buenos amigos, la gente que tiene una amistad estrecha, no puede estar con años sin hablarse, meses, semanas sin hablarse. Por tanto, hablar con Dios es una forma de cultivar nuestra amistad con Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué es tan difícil para los creyentes orar? Parece contraproducente, parece una contradicción que la iglesia tenga tanta dificultad para orar. La mayoría de las congregaciones no pueden exhibir una vida de oración fervorosa, creciente, eficiente, que pueda ser contagiosa. La mayoría no puede. Hermanos, porque la oración tiene una gran resistencia en nosotros. Yo creo que hay dos razones fundamentales por las cuales se hace tan difícil orar. La primera que veo en las Escrituras es la firme y la fuerte oposición del diablo y su reino de maldad. Satanás no le interesa que la iglesia ore. Él no quiere que el creyente ore. Porque si un creyente ora, estaría en un diálogo permanente, constante, muy frecuente con su Dios. Y ese diálogo con su Dios hará que él conozca al Señor, que conozca al verdadero Señor, que conozca de sus planes para su propia vida, que conozca del poder de ese Dios, que conozca más íntimamente a ese Dios, que llegue a ser de los íntimos, de los amigos, de los cercanos de Dios. ¿Y qué pasa cuando tú eres cercano a Dios? Lo primero que ocurre cuando tú eres cercano a Dios es que tú eres muy influido por Dios. La gente aquí en Dominicana dice, dime con quién andas y te diré quién eres. La persona que habla mucho con Dios, camina con Dios.
es influido. Uno de los beneficios extraordinarios de la oración es que orar hace que Dios nos influya su carácter. Es como cuando nos ponemos delante de Dios en oración, es que su luz viene y así nos enfoca. Ese rayo brillante de luz de Dios viene sobre nosotros. Por tanto, de algo tan privilegiado, de algo tan beneficioso para el creyente, el enemigo tiene que oponerse con furia. Pero hay otra razón quizás mucho más importante que la oposición que hace Satanás, y es nuestro propio corazón. Es la falta de devoción en nuestro corazón. Nuestro corazón de manera natural se opone a orar. Así es que confiamos en Dios, que hoy podamos tener la decisión de proponernos en nuestro corazón orar en la presencia de Dios. Porque precisamente, dado que el corazón se opone, la manera de vencer esta deficiencia en nosotros es enfrentar la oposición que hace el corazón. Y esto es lo que le da el tema a nuestro sermón de hoy. La oración inicia en el corazón. No es cuando los labios se abren para dar una palabra ante Dios. La oración no comienza cuando tú abres tu boca y comienzas a hablar. La oración inicia cuando tú la has propuesto en tu corazón. Eso es lo que el ángel le dice a Daniel. Lo que vemos en el versículo 2 es la respuesta de un ángel que Dios envió a darle a Daniel la respuesta a su oración. Y él dice: desde que propusiste en tu corazón, dice, desde que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte, desde ese momento fueron oídas tus palabras. La oración de Daniel no empezó cuando él comenzó a hablar. La oración de Daniel empezó cuando él lo propuso en su corazón. Dios primero ve el corazón del hombre. Es cuando se abre el corazón que la oración inicia, no cuando se abre la boca. La Biblia dice que Dios mira el corazón del hombre. Me gusta mucho Génesis 4 cuando habla del momento de la ofrenda que trajo Caín y Abel, y dice el pasaje, y no es casual que lo diga: y miró Dios a Caín y su ofrenda, y miró Dios a Abel y su ofrenda. Dios primero mira al hombre que ofrenda. Dios primero mira lo que hay en el corazón del que está ofrendando. Dios primero mira en este caso lo que hay en el corazón del que viene a orar. Por eso es que la oración se vuelve tan difícil, porque tiene la oposición de Satanás y tiene también la resistencia del corazón. En Mateo 26, 41, Jesucristo, en el momento cumbre ya final de su ministerio en la tierra, está en el monte de los olivos con sus discípulos y está procurando un tiempo de oración para recibir fortaleza. No solo él, sino también sus discípulos. Cuán importante es que oremos para que cuando vengan los momentos duros tengamos resistencia espiritual para soportar cualquier embestida de Satanás. Precisamente Satanás quiere que no oremos para que estemos débiles, para que no estemos apertrechados, apercibidos, para que no tengamos los recursos espirituales a la mano para vencer sus tentaciones. Y Cristo le invita a los discípulos allí y le dice: acompáñenme a orar. Y él se distancia unos cuantos metros a orar en privado, porque Jesús enseñó en su propio ejemplo el valor que tiene la oración privada. Orar en público es importante, orar en la congregación es importante, pero hermanos y amigos, la oración privada, esa oración íntima, es la que hace un mayor efecto santificador en nuestras vidas. Es la oración más solemne que podemos llevar a cabo.
Y Cristo practicó esto. Cristo siempre se apartaba a lugares privados, solitarios, para orar. Los discípulos, cuando Cristo retorna, los encuentra durmiendo. Y Jesús les dice a ellos: y no habéis podido orar conmigo ni siquiera una hora. Observe el tiempo mínimo que Dios considera prudente para un creyente orar: una hora mínimo. Pero ¿cuántos no llegan ni a 10 minutos, 15 minutos? ¿Cuántos no oran ni siquiera 5 minutos? Es importante orar. Y Jesús le dice: ni una hora habéis orado. Y entonces declara lo siguiente, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Observe, el enemigo no quiere que tú ores, porque si tú oras estarás más preparado para vencer las tentaciones. La vida de un creyente marioneta que va por cualquier lugar que lo lleve el viento de las tentaciones es una clara demostración de que el creyente no está orando. Y si está orando mal. Entonces Jesús le dice a ellos, dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y quién es la carne? ¿A quién se refiere? No es solamente a la piel, no, porque la piel no hace nada si no tiene un promotor, como decían mis viejos, si no tiene alguien que lo esté impulsando. ¿Y quién es que impulsa la carne? Oh, los deseos del corazón. Es en ese corazón falta de devoción, es en ese corazón falto de convicción que no surge el anhelo, la fuerza y el impulso para llevar a todo el cuerpo a orar, a todo el ser a derramarse en la presencia de Dios. El espíritu está dispuesto, pero tu corazón se resiste. ¿Y por qué se resiste el corazón? ¿Por qué el corazón del hombre se resiste a orar? Hay algunas cosas por las cuales se resiste el corazón y podemos verlo en lo que Cristo está diciendo. Lo primero que podemos ver es que el corazón se resiste porque es débil. A causa de la carne, de su humanidad carnal, el corazón es frágil, vulnerable. Y él está más inclinado. Él está inclinado a los deseos mundanos por esta misma causa. Un corazón débil, un corazón vulnerable e inclinado a los deseos carnales, a la mundanalidad, a la vanidad. El corazón se deja envolver fácilmente por los apetitos del alma. El corazón se opone de manera prácticamente natural, por lo cual se requiere, para poder vivir una vida de oración, vencer la resistencia que hace el corazón. Hermanos y amigos, necesitamos hacer como David, que le dice a su alma en el Salmo 103, dice: alma mía, bendice a Jehová. Necesitamos de manera intencional, así como Daniel se propuso en su corazón, dice, se propuso, él dispuso su corazón. Y tenemos que tomar el control, el dominio de nuestro corazón y decirle: te dispones a orar, estoy mandándote a disponerte para orar. Estar dispuesto, pon el corazón tuyo dispuesto a orar, a hablar con Dios. Aunque Él se resista, dile: te conviene orar, te conviene hablar con Dios, te conviene poner tu vida en sus manos, te conviene oír su guianza, su consejo, el consejo sabio, el consejo que está totalmente alineado con el propósito de nuestra creación. Aquel consejo que nos dará esos recursos que nos permitirán vivir una vida llena de gozo y de satisfacción en esta tierra y en la eternidad. Por tanto, mis amigos, para orar se necesita vencer la resistencia y la oposición de Satanás. La resistencia del corazón y la oposición que pone Satanás. Pero no solo es decirle al corazón que se disponga a orar. Es que Daniel, dice la palabra, que dispuso su corazón para entender
y a humillarse. Dice, disposición a entender y a humillarse ante la presencia del Señor. Esto es no solamente decir, yo quiero orar. ¿Cuántas veces hemos dicho, yo deseo orar, quiero orar tal tiempo? Él tuvo un propósito mayor. Dijo, no solamente es disponer el corazón a orar, es disponerlo a entender. Entender. Porque sin entendimiento no hay conocimiento de Dios ni de su palabra. A entender, ¿qué iba a entender? La palabra revelada de Dios. En el versículo 1 del capítulo 10 que estamos leyendo de Daniel, dice que en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Él recibió palabra de Dios. Porque aquel que se dispone a hablar con Dios, Dios va a hablarle. Usted dice que Dios no habla. Póngase a hablar con Dios. Disponga su corazón para oír a Dios, para entender su palabra. Hay gente que ora mucho pero obedece poco. Eso no es lo que Dios está buscando. Por eso la oración, Dios la mide desde el corazón. Dios ve en el corazón que está dispuesto a obedecer su palabra. Hay una lectura en la Biblia que habla, creo que en el segundo libro de Reyes o el primer libro de Reyes, donde en un momento el rey Josías escuchó que se encontró el libro de la ley y fue leído ante él. Y dice la Biblia que a Dios le agradó, a Dios le conmovió, que Josías al oír la palabra del Señor, dice, se enterneció su corazón. Dice, y lloró en la presencia de Dios. Y al oír la palabra de Dios, su corazón fue tocado profundamente. Y él vino ante Dios a procurar atender esa palabra, a pedir perdón por la falta de obediencia de su propia nación. Hermanos y amigos, orar debe invitarnos. El propósito de orar es poner nuestro corazón alineado con la voz de Dios y la dirección que Dios nos da por medio de su palabra. Disponerse para entender, disponerse para obedecer. Entender la palabra para obedecerla, pero también la disposición a humillarse. Orar nos hace íntimos de Dios. ¿Pero por qué? Porque hemos humillado nuestro corazón rebelde. Un corazón que quiere ir detrás de la mundanalidad. Lo hemos dispuesto y lo hemos doblegado, lo hemos humillado para que obedezca la palabra oída, la palabra revelada, para que obedezca la dirección que Dios da. Un creyente que ora es un creyente que crece en su intimidad con Dios porque obedece la palabra de Dios. No puedes tener una relación viva con Dios si tú no hablas con Dios. Una persona que no ora con frecuencia es una persona que no habla mucho con Dios, da la espalda al Señor. Hermanos y amigos, el ángel dice en la Biblia que llamó a Daniel varón muy amado. Y esto me encanta. Esto me seduce. Esto me confronta. Y digo, wow, los creyentes somos amados. Porque en Cristo ya somos amados. Ya le somos agradables al Señor. Pero aquellos que tienen una vida de oración íntima, cercana con el Señor, se ganan un calificativo mayor. Ganan un amor más grande, si pudiéramos decirlo, si pudiéramos usar el término. Porque Él le dice, muy amado. Esto es más que amado. Esto es más que deseado. Esto es más que adoptado. Muy amado. ¿Cuántos quisieran ser muy amados de Dios? ¿Cuán hermoso es ser muy amado de Dios? Esto es como si le dijera muy cercano, varón muy cercano. Eres de la íntima cercanía del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¿Tú te imaginas? Imagínate solamente por un momento. Llegar a ser considerado muy, pero muy cercano
al Dios Todopoderoso. Que tu nombre es conocido en el trono de Dios. Que tu persona es reconocida en el trono de Dios como uno de los muy amados, de los muy cercanos, de aquellos que provocan la sonrisa de Dios, de aquellos que producen en Dios una plena confianza y que pueden encomendar cualquier tarea desde el trono de su gracia a tu persona y saber que eres fiel. Wow. Daniel era tan fiel a la oración que dice la Biblia en el capítulo 6 de su libro que unos sátrapas, unos gobernadores babilónicos tramaron algo contra Daniel y buscaban que él cayera en desafecto delante del rey Darío. ¿Y qué hicieron? Dice, buscaron y no hallaron ninguna falta en él con relación a su trato y a sus responsabilidades con el rey. No encontraron ninguna falta en él como ser humano, como ciudadano de ese lugar. Pero, ¿dónde podían encontrar ellos una forma de poner un tropiezo en Daniel? Se inventaron entonces una ley, un edicto del rey que prohibiera que se orara a ningún otro Dios que no sea el Dios de los babilonios, y que so pena de ser echado en el foso de los leones. Oiga esto. Pero Daniel tenía una costumbre. Daniel oraba 3 veces al día, de rodillas. Daniel se ponía de rodillas, abría las ventanas de su habitación hacia la tierra de Jerusalén. Y allí oraba y exponía sus plegarias ante su Señor. Y esto lo hacía 3 veces al día, permanentemente. Y eso llegó a oído de Daniel. Hay una trama contra los que invoquen a cualquier otro Dios. Y se habla de un edicto que ha firmado el rey. Y esos edictos del reino de los de Persia eran edictos irrevocables. Así es que cualquiera que faltara a esa disposición sería lanzado al foso de los leones. Pero Daniel, oyendo la información, dice la Biblia, que se entró a sus aposentos, abrió las ventanas y, como siempre, como de costumbre, se arrodilló ante la presencia de su Dios y comenzó a expresar sus plegarias. Eso se llama firmeza. Eso se llama convicción. Eso se llama fe, valor. Daniel estaba allí orando, hablando con su Señor. Y puede haber un lugar más seguro para un creyente que el lugar de la oración. Puede haber un lugar más fuerte, de mayor fortaleza para un cristiano. No importa el tiempo que esté viviendo, que el momento en el que él se arrodilla, el lugar donde él se arrodilla y clama a su Dios. Hermanos, lo más poderoso que tiene un cristiano, un creyente, un hombre, una mujer de fe, es la oración con fe y con confianza en el Señor. Esta oración que sale de un corazón dispuesto a entender para obedecer. No es la oración de estos cristianos que van ante Dios buscando imponerle a Dios la agenda particular que tienen. Son aquellos que van, como dijo Cristo, pidan en oración que se haga la voluntad de Dios el Padre. Muchas oraciones se hacen a diario, pero esas oraciones generalmente van desde un corazón que está pretendiendo que Dios complazca sus deseos. Hermanos y amigos, la oración eficaz del justo es esa oración que se hace con un corazón dispuesto conforme a la voluntad de Dios. Así que Daniel se inclinó y vinieron las represalias. Y Daniel fue lanzado con dolor del rey que lo apreciaba al foso de los leones. Pero Dios siempre protegerá a aquellos que están confiados en su poderosa palabra. Y aquellos que están atendiendo a su palabra serán defendidos por Dios en todo terreno. Y dice la Biblia que los leones, Dios tapó la boca de los leones y no pudieron devorar al siervo Daniel.
Así hará Dios con aquellos que ponen su vida delante de Él cada día, de manera firme y constante, poniendo su vida en las manos de Dios, poniendo su vida bajo la dirección de la palabra de Dios, quebrantando sus corazones delante de Dios, humillándose delante de Dios para oír atentamente su voz. A eso te invitamos, amigo. A eso invitamos a la iglesia Remanso de Dios, para que nos pongamos a la disposición de Dios, pongamos nuestro corazón para oír y atender su voz, su palabra. Porque la dirección que da el Espíritu es la segura dirección para la vida en esta tierra y en la eternidad. Bendito sea Dios para siempre. Hermanos y amigos, Dios bendiga la vida de aquellos que se dispongan a poner su corazón para atender su voz, para entender su palabra y para humillarse obedeciendo cada precepto del Señor. Lo otro que quiero que vea en esta lectura es que Dios oye la oración desde que está en el corazón. Dios escucha la oración desde que la pusiste en tu corazón. Dice la Biblia que aún no está la palabra en nuestra boca y ya Dios la sabe. Por tanto, desde que está a la disposición en tu corazón para orar, ya Dios sabe la oración. Por eso dice la Biblia que nuestras palabras ante Dios en oración sean pocas. No hablemos tanto, porque el que habla demasiado no le da oportunidad al otro hablar. Y si el otro habla, él no lo puede escuchar porque el ruido de su propia voz no lo permite. Hermanos, las oraciones no tienen que ser tan largas. Las oraciones pueden ser moderadas, cortas. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe en detalle lo que tú estás pidiendo desde que lo pusiste en tu corazón. Por tanto, no entre en tantos detalles con las oraciones, que a veces las oraciones, hermanos, principalmente oraciones congregacionales, se vuelven tan largas que uno quisiera ponerle el amén a la persona, decirle amén. A veces tú oyes eso, amén, tratando de que se calle la persona ya, porque entramos en redundancia y ya repetiste esto y vuelve lo otro y cada cosa, pero tú no estás hablando con un niño, hermano. Cuando tú estás orando, tienes que entender que tú estás hablando con el Dios que dio al hombre la capacidad de hablar, de pensar, de razonar, que le dio la sabiduría y la inteligencia al hombre. Dios sabe todas las cosas. Hay cosas puntuales que tú pudieras decir en una oración, pero sean pocas tus palabras. En estos días estuve en un seminario, y en ese seminario de Haggai Internacional nos solicitaron una oración breve que iba a ser difundida por los medios digitales. Y esa oración, ¿sabe qué tiempo nos daban para hacer la oración? 30 segundos. 30 segundos. Dice, grabe su oración en 30 segundos y envíela, porque será puesta junto con muchas otras oraciones a nivel de Latinoamérica y el mundo. Y hermanos, una oración en 30 segundos puede ser eficaz. Claro que sí. ¿Sabe por qué? Porque desde que tú presentas el propósito de esa oración en tu corazón, Dios sabe todo lo que tú necesitas como respuesta para que ese propósito sea cumplido. Así es que confía, descansa en el Señor. No hables mucho en oración. Dile a Dios lo necesario. Abre tu corazón con sinceridad y dile a Dios lo necesario. Y deja que los detalles lo cubra el Señor. Para que tu oración no sea redundante, para que no sea agotadora a los demás, principalmente a aquellos que no están dispuestos a orar. Así es que Dios escucha la oración. Algunos dicen, yo no oro porque Dios no me escucha. Pero, ¿qué es lo que realmente está ocurriendo? Porque dice aquí la Biblia que desde que propuso en su corazón, Dios oyó. Dice, el ángel dice, fueron oídas tus palabras. Y de una vez dice, y yo fui enviado a traerte la respuesta. Por tanto, en Dios lo que pudiera estar pasando es que cuando ve tu corazón, no le agrada lo que ve en tu corazón. Cuando Dios ve los propósitos de tu oración, quizás no le agraden los propósitos de tu oración. Cuando Dios ve la oración que tú tienes en tu corazón,
Él conoce el deseo, lo que te impulsa, lo que te motiva en esa oración. Y Dios puede estar rechazando tus motivos. Dios puede estar rechazando tus palabras. Puede ser que lo que tú estás pidiendo no sea conforme a su voluntad, no sea en el tiempo de Dios, y no haya en ti el corazón dispuesto para entender su respuesta, para obedecer su respuesta, y no haya el corazón humilde, humillado ante Él, para reconocer su soberanía, para reconocer su autoridad y para reconocer su sabiduría. Hermanos y amigos, Dios siempre escucha la oración. Dios siempre escucha la oración. Y Dios siempre responde la oración. Alguien decía que Dios en la oración puede respondernos con un sí. Y puede respondernos con un no. E incluso puede decirnos, espera. Así es que ora con esa convicción. Ora con esa convicción. Porque precisamente una de las grandes bendiciones que tiene para el que ora es saber que Dios siempre escucha la oración. Jesucristo dijo, Padre, yo sé que siempre me oyes. Lo digo por causa de la multitud. Así es que Dios siempre escucha la oración. Bendito sea Dios para siempre. Daniel oró por 21 días. Pero Dios escuchó su oración desde que él estaba en su corazón. Dios escuchó su oración antes de él abrir la boca, antes de que sus pensamientos se organizaran para expresar sus palabras delante de Dios. Dios sabía la oración. Aún no está la palabra en nuestra boca y ya Dios la sabe. Él lo sabe todo. Qué bueno, qué grandioso es nuestro Dios. Hermanos y amigos, finalmente quiero decirles que la respuesta de Dios a la oración viene escoltada. ¿Me escuchó? La oración que tú haces delante de Dios recibe una respuesta, y esa respuesta no viene sola. Viene la respuesta de Dios enviada con ángeles y viene escoltada por el ejército del cielo. ¿Sabe por qué? Porque como el diablo, que el Señor lo reprenda, se opone a tu oración, mucho más se opondrá a la respuesta a tu oración. Y dice la Biblia, en el versículo 13, el ángel le está explicando a él, dice, desde que te propusiste orar, fuiste oído. Y allá se envió de una vez la respuesta. Dice, pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia. Y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Bendito sea el Señor. La respuesta fue enviada, y fue enviada con un ejército de ángeles. Y cuando venía este ángel poderoso a traer la respuesta, recibió oposición, y entonces fue mandada otro respaldo de ángeles. Y vino, dice el arcángel Miguel, con sus ejércitos a pelear contra los principados. Dice, el príncipe de Persia, ¿de qué está hablando? Está hablando de entidades, de demonios, entidades que se convierten en fortalezas, en príncipes de naciones que son apartadas en sus corazones de Dios. Esas naciones que no quieren oír a Dios, esos pueblos que se han apartado de la palabra de Dios y del Dios de la palabra, tienen en ellos fortalezas espirituales dominadas por príncipes de las tinieblas, gobernadores, dice la palabra. Y estos gobernadores se oponen. Pero esa batalla no la libra el creyente en oración. Esa batalla la libran los ángeles que Dios envía a traer la respuesta a esa oración. Por tanto, nuestra oración no es realmente el campo de batalla. El campo de batalla lo libran los ángeles, y nosotros tenemos que tener simplemente firmeza y un corazón dispuesto para oír la palabra y atender el llamado de Dios. Hermanos, no existe poder que pueda impedir que Dios responda tu oración. No existe poder alguno que impida que Dios responda tu oración. Ora. Pero ¿qué debes pedir en oración? Pide en oración que tu corazón
obedezca la palabra de Dios. Pide en oración que tu vida cada día sea más santificada por esa obediencia a la palabra. Que haya en ti una mejor comunión con Dios. Pide en oración cada día que tus fuerzas sean ensanchadas, agrandadas en ti, para poder mantener una vida de oración, a pesar de la firme oposición del reino de las tinieblas y a pesar de la fragilidad, de la vulnerabilidad de tu corazón. Espero que usted en esta hora pueda tomar estas lecciones que nos deja Daniel en su libro. Este capítulo 10 de Daniel. Y todo el libro de Daniel nos habla de un hombre que dispuso su corazón para oír y atender la voz de Dios en un tiempo difícil, en una circunstancia difícil. Él y su nación habían sido desterrados a Babilonia, pero él no vio a Dios como un Dios lejano por esta situación, sino que reconoció que por la desobediencia de ellos habían caído en semejante condición. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes que estás en alguna situación crítica? ¿Sientes que tu vida está en un apuro de estos que nos hacen, que nos disminuyen el gozo, la alegría? Es posible que debas revisar entonces cómo está tu vida de obediencia al Señor. Porque Dios, a un hombre que está en oración, a una mujer que está en oración con un corazón dispuesto para oírlo y atender a la palabra que escucha, Dios será íntimo, será cercano, y toda la seguridad de Dios será dispuesta para ti. Dios pelea la batalla de aquel que está puesto en obediencia delante de Él. Este año 2021, dispón tu corazón para orar firmemente delante de Dios, para humillar tu corazón, para atender y obedecer la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Voy a orar por ti. Permíteme unirme a tu anhelo de tener en este año una mejor vida de oración. Ora conmigo. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias y te bendecimos. Reconocemos, oh Dios, que es un privilegio orar y hablar contigo. Pero orar y hablar contigo para escucharte, para atender tu voz, para entender lo que tú dices, Señor, y para obedecer tu palabra. Tu palabra nos ha sido revelada en las Escrituras. Ayúdanos, Señor, a ser firmes en esta decisión de obedecerte. Oh Dios, de entender tu palabra. Necesitamos hoy una iglesia que entienda tu palabra. Hoy más que nunca, Señor, una iglesia que entienda tu palabra. Y esto se obtiene cuando hay una disposición del corazón para oír tu voz y un corazón humillado para atender tu voz. A eso, Señor, tú le das entendimiento, sabiduría, oh Dios, y le revelas las cosas ocultas y le revelas tus planes, oh Dios, y le das iluminación de tu palabra. Ayúdanos, Señor, te lo ruego, ayúdanos. Bendice a los amigos que escuchan esta palabra y dale, Señor, a ellos, Dios, esa motivación, Dios, para que inicien su vida de oración. Que cada uno se proponga por lo menos superar la hora de oración cada día. Esa hora mínima que Cristo habló. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a mí, Padre. Ayúdame a mí a establecer un tiempo de oración más prolongado, más rico. Dios, a disponer mi corazón para oírte, para entenderte y obedecerte. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Que Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es un
La Iglesia Remanso de Dios se sostiene y predica el Evangelio de Jesucristo gracias a Dios y a tus ofrendas. Realizamos eventos, conferencias, talleres, actividades y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de Jesús, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, jóvenes y niños en diferentes comunidades. ¿A dónde van tus ofrendas y donaciones? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todas partes, de esta forma lo estás haciendo, colaborando con la obra de Cristo en diferentes partes de la República Dominicana. Con tus ofrendas y donaciones estás sembrando y siendo parte de lo que Dios está haciendo hoy. De esta manera ayudas a llevar esperanza donde no la hay y gozo donde hay tristeza, brindándole a las personas una oportunidad de conocer a Jesús, aquel que provee para ti y para mí. Puedes hacer tus ofrendas o donaciones desde donde estés,